Bueno, muy buen día para todos. Les habla Olga Beatriz Guzmán, profesora del Departamento de la Ocupación Humana. El día de hoy con una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema que por estos días y por esta época precisamente nos rodea y tiene que ver con el teletrabajo. El teletrabajo como una oportunidad o como una amenaza. Para esto hemos invitado a Ruth Viviana Niño. Ella es terapeuta ocupacional egresada de la Universidad Nacional, es especialista en gerencia de la salud ocupacional, tiene una maestría en gestión ambiental, calidad y auditoría para empresas. Ella lleva alrededor de 25 años trabajando para todo el área laboral con una amplia experiencia en temas de calidad y actualmente se desempeña también como miembro de la Junta Directiva del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional y de la red del área laboral de terapia ocupacional. Ruth Viviana, bienvenida. Creo que este es un tema que a pesar que se ha estado trabajando por diferentes medios, siempre nos trae algo nuevo precisamente por este cambio de rol que hemos tenido que hacer. No sé si lo llamaremos teletrabajo, ya tú nos especificarás, o trabajo en casa, pero de todas maneras un contacto con estos medios virtuales en lo que nosotros igual tendremos que hacer alrededor del desempeño de nuestro trabajo. Así que, bueno, vamos a tener 45 minutos más o menos para que nos ilustres con tu charla y a la final resolveremos las preguntas y los comentarios que pueden dejar nuestra audiencia en el chat. Recuerden que esta presentación también después podemos verla también en diferido para que la puedan compartir con otras personas interesadas. Este es un programa más de Salud Unal Contigo. Bienvenida, Ruth Viviana. Muchísimas gracias, muy buenos días. La idea de abordar este tema en estos momentos es porque la pandemia nos cogió y nos obligó casi que a adoptar de manera global este tipo de actividades. Entonces la idea es hacer como un contexto muy general que logremos apropiar ciertos conceptos y logremos identificar que no todo lo que se hace de trabajo de forma presencial en las empresas, sino que pues existe la modalidad de teletrabajo que ya todos estamos súper acostumbrados a la palabra y que esta venía siendo implementada a nivel de Colombia y a nivel de la normatividad para el tema laboral desde el año más o menos 2008. En el 2008 sale la ley 1221 y posteriormente el decreto 884 que pues reglamenta esta ley. La ley lo que especificaba en el tema de teletrabajo era pues generar los parámetros estándares que se deberían tener en las organizaciones para que se pudieran hacer actividades de tipo remunerado, ya sea por prestación de servicios o ya sea por personas tercerizadas o las mismas vinculaciones de planta que se tenían o que se tienen en las compañías, pero a través de soportes de tecnologías de la información y de las comunicaciones. El decreto 884 sale para especificar realmente las condiciones laborales que regían ese teletrabajo, porque en algunos casos se empezaron a presentar situaciones donde la remuneración no estaba muy de la mano con la ejecución laboral que desempeñaba ese profesional o desempeñaba esa persona, y en algunos casos se hacía casi que de manera, entre comillas, informal. Entonces, lo que hace el decreto 884 es tratar de determinar exactamente cómo son las, digamos, como las obligaciones frente a la relación que hay entre los empleadores, los trabajadores o teletrabajadores, como se empezó a determinar, las obligaciones que deberían tener las entidades públicas, las empresas privadas, las administradoras de riesgos laborales y en general la creación de una red de fomento para el tema del teletrabajo. La idea era establecer principios básicos de voluntariedad para hacer ese tipo de implementación y de modalidad del trabajo y la reversibilidad, pues obviamente en el modelo como tal.
La resolución 2886 del 2012 pues empieza a definir las entidades que hacían parte de la red del fomento del teletrabajo y obviamente a continuar como con la reglamentación que se debería tener en cuenta precisamente para eso. Antes de que nos generara todo este mare magnum de situaciones a través del COVID-19, el Ministerio había sacado ya una circular el 12 de abril del 2019, donde reglamentaba y donde nos decía que de acuerdo a la reglamentación que se hizo, el decreto único reglamentario del sector trabajo, pues se había vinculado un artículo donde se especificaba como una especie de guía específica para la prevención y la actuación de situaciones de riesgo. Entonces, aquí ya nos empiezan a decir que para hacer la modalidad de teletrabajo, pues deberíamos haber especificado o haber hecho algunas actividades previas para poder hacer una implementación lo más adecuada posible y bajo el parámetro del control de los peligros y de los riesgos que se pudieran llegar a generar. Porque como todos ustedes saben, la reglamentación en Colombia ha sido muy estricta y es de las eh, pocas normatividades que uno especifica y que tienen como una guía muy puntual para la identificación de los peligros, la valoración obviamente de los riesgos que derivan estos peligros y cuáles serían los controles más congruentes con esa identificación. Entonces, cuando se empieza a hablar de la modalidad del teletrabajo, muchas personas lo que hicieron fue tratar de hacer la implementación, pero muy informalmente, llamémoslo así. Entonces, tú vas a trabajar desde la casa, pero pues no se habían hecho como las implicaciones muy al detalle sobre cómo sería la identificación y la implementación paulatina de este tipo de actividades. Entonces, esa circular nos da una orientación, nos remite al artículo 2.21.59 del decreto 1072, que fue el que subrogó una cantidad de normas que venían vigentes, entonces siguen vigentes, pero pues están ubicadas acá en este decreto para una facilidad de consulta y de implementación mucho más ágil. Se estableció entonces que deberían tener aspectos muy específicos relacionados con el teletrabajo, como serían las actividades, cuáles son las actividades que va a ejecutar esa persona que va a tener esa conectividad o ese tipo de actividades puntuales asignadas y que las va a realizar de manera no presencial en instalaciones de la empresa, sino pues desde su lugar de residencia. Lugar en el cual se desarrollan las actividades, la clase de riesgo al que corresponde las labores ejecutadas, que eso pues obviamente lo ayudaba a determinar las administradoras de riesgos laborales, la clase de riesgo a la que corresponde tanto la empresa como el centro de trabajo para el cual va a estar vinculado el trabajador, y esto también hacía referencia para hacer cumplimiento sobre el tema de las cotizaciones correspondientes a riesgos laborales y determinar pues en algún caso todos los procesos para el tema de enfermedad laboral y las investigaciones en casos de accidentes laborales. Entonces, esta circular nos daba un contexto bastante amplio sobre cuál deberían ser las actuaciones preventivas y o restaurativas que se querían o que se deberían implementar para implementar esa modalidad. Cuando hablamos de teletrabajo, vamos a verificar que hay dos componentes grandes que nos pueden, o dos variables grandes que nos pueden determinar eh, qué acciones deberíamos implementar o cómo deberíamos hacer ese análisis. Las modalidades son, de las variables de la modalidad de teletrabajo serían específicamente el origen y la exposición, o los tiempos o las frecuencias, básicamente. El origen es si lo logro tener muy planificado, si realmente es forzado, o ya cuando voy a mirar la exposición, puedo tener una exposición máxima en esta modalidad o simplemente esporádica. Entonces, estas variables nos van a determinar cuál es nuestra capacidad de respuesta y qué deberíamos estar muy pendientes para hacer el análisis de ese contexto donde vamos a estar y cuáles serían las acciones preventivas que deberíamos tener. En el marco de la alerta, de la pandemia, todo este tema de la cuarentena que se nos vino de un momento a otro,
Entonces, el Ministerio de Trabajo pues establece la circular 021 donde pues nos daba las opciones para que las empresas no quedaran totalmente en pausa y pudieran en la mayor parte de ellas seguir trabajando. Entonces, esta circular nos especifica estos temas, tanto como los empleadores podían implementar una o varias de las siguientes modalidades para darle continuidad al desarrollo de las actividades o las misiones que tenía cada una de las compañías. La primera hablaban de trabajo en casa, que por eso es que en algunos casos todo el mundo consideró que y empezó a hablar de manera muy global sobre el tema de teletrabajo y que ya vamos a ver unas diferencias allí. Establece que puede ser trabajo en casa, puede hacer la modalidad de teletrabajo, puede hacer las jornadas flexibles. Se mandaron a muchas empresas, podía tener vacaciones anticipadas mientras pasaba todo el tema, esas primeras normas donde salían ciertas cuarentenas obligatorias y que se daban unos tiempos y así se nos ha ido alargando. Algunos se fueron a permisos o licencias remuneradas y pues obviamente en algunos casos se generó la entrega de los salarios, usted podía tener la modalidad de entrega de salarios sin la prestación de servicios y después adelantar, digamos, esos trabajos como muy pendientes. Entonces, esta circular también nos define específicamente cuáles son como las situaciones o cómo era la diferenciación entre el trabajo en casa y el teletrabajo. Entonces, básicamente nos daban como esos parámetros, nos decían cuáles son los artículos que estaban relacionados con él y obviamente unos parámetros específicos de actuación, incluso hasta el tema de horarios que se manejaban. Cuando se populariza mucho el tema de teletrabajo, pues las personas consideraron que había como una incompatibilidad con lo que se llamaba trabajo en casa. Entonces, las diferencias básicamente son las siguientes. Cuando hablamos de trabajo en casa, pues se establece que es una labor que se desarrolla al interior de dónde, pues del domicilio o del lugar de residencia de la persona que está trabajando, ya sea en el municipio donde está viviendo o en la misma ciudad donde pertenece a la empresa. Se utiliza usualmente de manera muy transitoria, sin que implique la modalidad de teletrabajo. El teletrabajo tiene sí o sí una línea muy específica que es la conectividad. Cuando yo hablo de trabajo en casa, no necesariamente yo tengo que tener una conectividad permanente, no tengo que tener de pronto unos datos que me permitan hacer lo que estamos haciendo ahorita, conectarnos de manera virtual, sino que yo puedo hacer mi labor muy digamos, manual o muy intelectual y luego la presento de una manera diferente a los medios de comunicación o en algunos casos con medios de comunicación, pero simplemente es enviar los productos o hacer entrega de los productos. Entonces, cuando se hacía la definición de trabajo en casa, en muchos casos lo que se decía es, usted puede desarrollar esa labor y no implica que esté el 100% desarrollando la actividad en la casa, sino que puede tener de manera presencial algunas actividades eh, al interior de las instalaciones de la sede o de las instalaciones de las empresas. Ellos también hacen referencia a que se trata de una actividad ocasional, puesto que no implica pues que se permanezca en esta misma modalidad durante toda la vigencia del contrato que yo tenga vigente con esta compañía. En el caso del teletrabajo, este sí está totalmente catalogado como que no requiere una presencia física del trabajador en las instalaciones de las empresas. Las labores pueden ser ejercidas de manera permanente por el trabajador desde su domicilio o en un lugar pues diferente a la empresa, porque en algunos casos lo que ellos modificaban es por decir algo, empresas a nivel internacional que tienen sedes no en su casa matriz, sino por diferentes países, que son, digamos, los famosos call center y demás, que en algunos casos pues tienen una sede como ubicada en otro sitio y la mayor parte también lo están haciendo a nivel de la parte de modalidad de teletrabajo. Este sí implica
un uso de tecnologías de la información y de la comunicación de manera casi que permanente. O sea, es sí o sí una conectividad muy puntual para poder desarrollar ese tipo de actividades. La idea es que el teletrabajo y a través de las resoluciones que sacó el Ministerio y de las circulares, pues en ningún caso pues se deben de mejorar las condiciones respecto a los acuerdos contractuales que se tengan con el trabajador, tales como la parte de salarios, prestaciones, descansos, remuneraciones e indemnizaciones. Entonces ahí ya estamos marcando un poquitico la diferencia. En estos días, precisamente este 2 de junio, sale la circular 041 del 2020, donde el ministerio establece unos lineamientos respecto al trabajo en casa, muy específicamente. Entonces, lo que ellos determinan y empiezan a hacer como un listado para que nosotros podamos tener unos parámetros generales y que las empresas que están ejecutando este tipo de modalidades o que en algún momento por el tema de los términos y la significancia del teletrabajo ellos consideraban que no podían tener a sus trabajadores en la modalidad de trabajo en casa porque se generó como esa divergencia conceptual. Entonces, el ministerio establece 4 parámetros grandes. Entonces, nos va a decir, primero, ¿qué debo tener en cuenta en aspectos de materia en relaciones laborales? Ahí establecen claramente que, pues, obviamente la subordinación tiene que estar o debe seguir vigente, que el empleador debe definir cuáles serían los instrumentos de seguimiento, de aprobación, cuál es el modelo y el tema de evaluación en el tema de riesgos. Entonces, ahí establecen una serie de lineamientos específicos que las empresas deben tener en cuenta para montar, obviamente, sus estrategias y hacer la acomodación correspondiente al reglamento interno de trabajo y las matrices de peligros y riesgos y cuál es su plan general en últimas para poder generar esos controles operacionales o esos programas y subprogramas de prevención, de control y demás. Un segundo aspecto que establece esta circular son los aspectos en materia de jornada de trabajo y todo se genera precisamente porque en algunos casos cuando se pasa a la modalidad de teletrabajo, como vamos a ver ahora más adelante, muy probablemente o se nos alargan las jornadas porque mientras hacemos ese proceso de ajuste o de empalme, de pronto a nosotros mismos se nos generan situaciones que debemos empezar a analizar, empezar a hacer como hábitos y rutinas adecuados. Entonces, en algunos casos se alargó el trabajo, se alargaron las horas de conectividad y en otros casos, pues se generó una sobrecarga porque de pronto se pararon mientras se hizo como la interfaz de pasar de lo presencial a la parte de trabajo en casa, pues entonces se solicitaron el cumplimiento de metas y se gestionaron en ese momento cosas que eran que de pronto se requerían o sea, de manera inmediata. Entonces el ministerio en este caso dice, recuerden, en aspectos de materia de jornada laboral, máximo lo que establece la norma es un trabajo de máximo 8 horas por jornada, 48 horas semanales. En algunos casos, cuando las empresas tenían aprobación previa, pues eran unas jornadas de 10 horas, pero pues ustedes sabían que eso ya era realmente pactado con el ministerio. Y se establece que se puede llegar a generar horas extras, pero las cuales deberían estar en algún momento reglamentadas y pagas por el empleador. Máximo 2 horas por jornada, pero cuando yo voy a sumar esas horas extras no me deben sumar más de 12 horas a la semana, es lo que ellos referencian como normatividad. Entonces, si yo tengo un acuerdo y ya tengo un permiso como empresa para elaborar jornadas de 10 horas diarias, pues no sería viable que se generaran horas extras para esos trabajadores. Entonces, pues la idea es evitar la sobrecarga laborales adicionales. Se deben promover los espacios, dice la norma, de pausas
y realmente distribuir en 2 secciones la jornada, o sea, que no fuera una jornada de 8 horas sin que usted se pueda mover para nada, sino que entre comillas debe haber el tema de, como se conocía antes, la hora de almuerzo y los intermedios adicionales que se mantenían teniendo en cuenta los programas de bienestar, los programas de seguridad y salud en el trabajo y demás planes o programas de vigilancia que se tuvieran al interior de la compañía. Entonces se debe seguir e incluso con más énfasis hacer seguimientos correspondientes. La misma circular también nos habla unos parámetros de armonización de la vida laboral con la vida familiar y personal y aspectos en materia de riesgos laborales, o sea, cómo se debe notificar a las ARLs en caso de accidente laboral y demás, todos los seguimientos, cuáles serían las obligaciones en los asesoramientos que se debe hacer por parte de las ARLs a las compañías. Ahora con la salida de los protocolos de bioseguridad y demás, también recibir el asesoramiento, pero también que el profesional que esté haya diseñado y esté implementando, haga el seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así que el trabajo en casa puede contener actividades que no tengan nada que ver con el tema de comunicaciones o de las TICs, o que si lo tiene relacionado en el tema de comunicaciones y de las TICs, no es permanente el hecho de estar con la conectividad puntual ahí, sino que sería, entre comillas, lapsos de tiempo donde la persona esté comunicada para poder enviar eso. Entonces, por eso los grafiquitos de la presentación donde trabajo en casa, muchos de ellos es el tema de organización de archivos, donde les llevaban todo a la casa para que se organizara, o temas de manufacturas, maquilas y demás, que en algunos casos, pues, todos nosotros conocemos como de vieja data. Entonces, en este orden de trabajo, de ideas y de modalidades de trabajo, la idea era verificar si el teletrabajo realmente es una oportunidad para nosotros o es una amenaza. Viendo los antecedentes normativos, el tema de teletrabajo se empezó a constituir también, no solamente por estar a la vanguardia de las últimas tecnologías de la información, sino porque en algunos casos que se veían con riesgos laborales, que se veían a través de enfermedades laborales e incluso en algunos casos con accidentes de tipo laboral, la persona no podía o tenía como ciertas restricciones para estar haciendo desplazamientos y demás. Entonces, la idea es poder analizar un poquitico no necesariamente el origen, sino cuál sería la variabilidad. Si el origen de esto fue planificado simplemente porque entre las dos partes acordaron hacer el tema de teletrabajo por condiciones familiares, porque la empresa en algún momento consideró que debería reducir su espacio locativo, su espacio físico, porque no era necesario tener a las personas directamente desarrollando la actividad que ya era más de tipo cognitivo, de análisis y simplemente de interacción con los videoterminales correspondientes y nada de interacciones, digamos, con los demás compañeros de trabajo, sino simplemente el cruce de información. Entonces, estos acuerdos se empezaban a hacer y pues se orientaba sobre el tema que fuera planificado, ya cuando era forzado por los orígenes de accidente laboral y demás, y en este caso nos ubicaríamos también con el tema de lo que pasa con o pasó con la pandemia. Entonces, el origen del teletrabajo planificado, pues es totalmente acordado con la compañía, lo que estábamos hablando, ya fuera por motivaciones empresariales o porque había que hacer una reducción en el espacio de la oficina o por motivaciones personales del trabajador para mejorar su calidad de vida, porque ciertos antecedentes familiares o incluso de salud de origen común también nos podían llegar a generar eso y poder tener como de una forma muy secuencial y planificada esa capacidad de respuesta. Esto implicaba que en algunos casos se pudiera determinar si había necesidad que la compañía le permitiera tener acceso a todo el que es el mobiliario, todo el equipo informático y demás, y se pudiera hacer como los análisis correspondientes a la identificación de las mejores condiciones donde la persona pudiera estar haciendo ese trabajo. Entonces, este origen planificado pues nos da
unos requerimientos y una capacidad de respuesta máxima. Todo se podía planificar, se podía determinar cómo iba a ser la conectividad, se podía planificar cuál es el control de los riesgos, si el computador va a estar al frente de la ventana, cómo lo pudiéramos generar. O sea, todos esos peligros y riesgos podrían estar plenamente planificados. Pero cuando se trataba de un origen de esta modalidad de teletrabajo forzado, pues obviamente la capacidad de respuesta en algunos casos disminuye y pues obviamente se nos convierte en una criticidad un poquito más alta el tema de identificación y el tema de control de ese tipo de situaciones. Entonces, pues no existía un tiempo suficiente para hacer la adaptación de los puestos de trabajo de manera óptima, entonces terminamos viendo como en la fotografía que muchos, incluso creo que hemos tenido esas fases de yo trabajo con el computador, estoy acostado, estoy haciendo el informe o mientras estoy almorzando, entonces como que se generaban una serie de situaciones que cada uno de nosotros yo creo que ya ha vivido suficientemente eh, bien y ya lo ha podido modificar. Entonces aquí vamos a ver cuáles serían las ventajas y cuáles serían las desventajas realmente de este tipo de trabajo. Las ventajas de trabajar desde casa con la modalidad de teletrabajo e incluso con muchas veces la modalidad de trabajo en casa como estábamos definiendo arriba, es que si vamos a ser conscientes, pues se nos reduce el tiempo que nosotros nos gastamos en los desplazamientos trabajo-casa, casa-trabajo. Digamos que en cierta forma se puede ganar el tiempo y en algunos casos cuando hacemos el tema de cuentas muy minuciosas también estaríamos ahorrando dinero en los desplazamientos cuando no contamos de pronto con un vehículo propio o no íbamos en bicicleta, sino que nos tocaba pagar transporte o pues el tema de vehículo también implicaba gasto de gasolina y demás. Entonces, pues esa sería como una de las ventajas que pudiéramos llegar a verificar. En este caso también la idea era que podíamos tener como una articulación, un engranaje, una conciliación de nuestra vida profesional con la personal. Se nos incrementaba ese tema de interacción con los nuestros, el poder estar más pendiente de ciertas situaciones, tener disponibilidad para compartir ciertos momentos familiares, pequeñas risas, pequeñas entremés o oncecitas que llamábamos nosotros y hacer ciertas actividades que nos podían apasionar. O sea, hace tiempo que nos estábamos gastando en trayectos, pues lo podíamos estamos utilizando en cosas que nos gustan, música, danza, ver películas y demás. Entonces, básicamente la idea, y según los psicólogos expertos en el tema, pues nos ayudaba a generar como esas estrategias de mayor disfrute, de conciliación e incluso en algunos casos de disminución del estrés precisamente por tener esa posibilidad de disfrute con ciertas actividades que nos apasionan. Entonces, bajo ese criterio, también podemos verificar que así como teníamos ventajas, podemos identificar muchas desventajas. En algunos casos, una de las principales desventajas es que en algunos casos no logramos identificar dónde termina mi rol de trabajador donde empieza mi rol personal. Entonces, cuando yo estoy trabajando en la oficina, usualmente como terapeutas ocupacionales sabemos que nosotros estamos linkeados por el desempeño de los ciertos roles, cuáles son nuestros hábitos y demás. Entonces, el teletrabajo en algunos casos lo que llega a generar es que se mezclen estos dos roles, se están realizando en el mismo lugar. Entonces, la rutina de levantarme, bañarme, desayunar, despedirme, besito a todos, hacer el trayecto hasta la oficina, me generaba que mentalmente yo tuviera como un pequeño proceso de adaptación desde mi rol de mamá, esposa o lo que fuera, el rol de papá, el rol de hermano, el rol de hijo, y logro llegar a ser el desempeño del rol de trabajador. Entonces, en este caso, pues, en el trabajo en casa, pues empezamos a tener como una dificultad. Muchos de las personas que nos referencian
nos decían, yo me levanto, desayuno y empiezo, me conecto y empiezo a trabajar de una. En algunos casos hasta de manera jocosa decía, yo termino bañándome al mediodía cuando es la hora de, entre comillas, de descanso de almuerzo y para poder hacer eso. Entonces se pierden esas transiciones para diferenciar los dos roles. En algunos casos esas rutinas también se alteran, como estábamos diciendo, y durante la jornada laboral, pues usualmente cuando estábamos en la oficina teníamos una estructura muy clara como de reuniones, cuáles podrían ser las interacciones con nuestros compañeros, cómo podíamos hablar, cómo organizábamos los elementos de trabajo y demás, y estando ya en el lugar de residencia trabajando, muchos de esos procesos se perdieron porque no se ubicó un espacio específico para poder hacer en las actividades de teletrabajo, sino que las podía estar haciendo en el comedor o las podía estar haciendo directamente en el cuarto que de pronto se comparte con los familiares y pues obviamente nos empezó a costar un poquito más el diferenciar la vida personal, la vida familiar y la vida laboral. Entonces, eso como desventajas. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros como seres humanos también tenemos ciertos hábitos que al irlos cambiando podíamos llegar a generar el irnos hacia el costado de adoptar malos hábitos. Entonces en la oficina muchas veces el tema era de hago una pausa en la mañana, voy y tomo un tintico, consumo algún alimento, almuerzo, en la tarde lo mismo. Estando en la casa, muchas de las personas y con todo el tema de ansiedad y estrés que se genera también por una situación en algunos casos forzada a adoptar como nos pasó con el tema de la pandemia, pues entonces podíamos llegar en hacer compulsivamente la ingesta de alimentos. Alteramos los ciclos de sueño, entonces lo que no alcancé a hacer por estar pendiente de otras actividades laborales, entonces lo voy a hacer en la noche o voy a dormir un ratico en la tarde y después hago, en fin, o sea, estas alteraciones en todos los ciclos del sueño han sido muy recurrentes. Podemos entrar en la actitud de procrastinar o ser evasiones o estar bajo el tema de aplazar las actividades o no lo hago hoy, lo voy a hacer mañana, finalmente pues lo debo entregar el miércoles, pero no importa. Y muchas personas bajo la figura de yo trabajo mejor bajo presión y hacen este tipo de evasiones de cumplimiento de metas diarias de pronto propias y del trabajo. Tener conversaciones telefónicas muy largas y pues obviamente de manera frecuente de índole netamente personal. Mientras estamos técnicamente en la oficina muchas veces estamos muy orientados a el tema del trabajo, muy centrados en esto. En la casa pues se nos puede llegar a generar es una alteración y permitirlo. Tener atención dispersa, o sea, mientras me carga el correo, voy viendo el celular o voy leyendo el periódico o estoy en simultánea revisando todo el tema de noticias, quién me dio like en mis redes sociales y demás. Y en algunos casos, para mitigar la ansiedad, muchas personas pues tenían el tema de ingesta de alcohol y etcétera. Estos son como los parámetros generales y nuestro contexto, pero también debemos verificar que como seres humanos cada uno de nosotros es un mundo totalmente diferente. Los psicólogos muy bien describen los tipos de personalidad, ellos tienen una clasificación muy específica, pero en este caso la idea es que tratemos de hacer un análisis personalizado de si yo logro ser una persona segmentadora o integradora. Eso suena bastante raro, pero pues es muy sencillo. Cuando yo soy una persona segmentadora y tengo que trabajar en casa, entonces la idea es que este segmentador establece de una manera muy propia, de acuerdo a su concepto de la jornada laboral, las horas que tiene bajo contrato. Yo establezco horarios súper claros en el trabajo durante el día. Este segmentador, pues básicamente eh, tiene muy claro cuáles son sus actividades, cuál es su dedicación, pero eso no implica que deben ser los mismos horarios siempre. El horario puede depender de la actividad, del volumen de notas que tiene que hacer, de cuál es el procesamiento que tiene que hacer de esas actividades. Y mientras él está realizando esa tarea laboral,
no le para bolas a cualquier actividad de tipo personal y viceversa. O sea, él segmenta muy bien. Esto es mi trabajo, muy bien, tengo que cumplir 8 horas. De pronto no hace los horarios estrictos como los hacía en la oficina, pero sí trata de tener una línea psicológica muy específica sobre cuál es su trabajo y cuáles son sus actividades personales que debe atender. La persona que es integradora o que, ¿a qué se llama este tema de integrar como lo hablaban los psicólogos también? Es que la persona integra todo, o sea, lo mezcla, lo articula, pero no lo articula de una manera organizada, sino está como todo mezclado en el mismo recipiente. No puede parar de pensar en el trabajo. A cualquier hora de la noche puede estar revisando los correos electrónicos, los mensajes. De hecho, es de las personas que está todo el tiempo refrescando el sistema a ver si fue que no le entró algún mensaje porque se le hace raro que a ciertas horas entraban 50 y hoy solamente entraron 2, cosas de ese estilo. No saben diferenciar dónde acaba su vida laboral y dónde empieza su vida personal, de tal manera que esto puede llegar a generar altos problemas de estrés, altos problemas incluso de convivencia, de manejo con sus seres queridos y pues con él mismo, ¿no? Porque convierte el rol eh, en, su, en su rol principal. Entonces, la idea es verificar. La idea es que en la mayor parte de nosotros deberíamos tratar de ser segmentadores, segmentar cuál es nuestra labor como trabajador, cumplir el objetivo puntual de las actividades, cumplir con los horarios que se necesitan, cumplir con las metas que nos exigen, pero en algunos casos la idea es que yo pueda tratar de mirar si yo soy un segmentador flexible o realmente soy muy inflexible. El segmentador flexible establece el horario fijo y de ahí no lo mueve nadie. O sea, si tiene alguna necesidad de que atención de la familia no se para a atenderlo hasta que no cumpla los horarios, siempre van a hacer todos los días lo mismo y demás. Mientras que el flexible, pues obviamente tiene su rol, tiene un horario de trabajo, pero en algunos casos él puede llegar a generar la flexibilidad frente a yo hago esta ejecución, logré terminar este objetivo, pero puedo de pronto darme esta hora para atender un asunto personal que no puede esperar y posteriormente continuar con las tareas. No ser el flexible que es el permeable, perdón, sino que es el flexible que tiene muy claro, logra hacer esos cambios netamente para poder estar en armonía tanto personal, laboral y familiarmente. Entonces, no siempre va a ser las mismas franjas horarias ni nada, pero sí va a ser el cumplimiento específico del tema. La idea, ¿cuál sería? La mejor actitud para el trabajo es entonces, qué es lo que se recomienda y que cada uno de nosotros deberíamos como analizar un poquito, es el poder ser flexible, es decir, no establecer un horario de trabajo súper tan fijo o de ocio súper tan fijo o súper rígido, sino que yo pueda hacer adaptable a las actividades que tengo planificadas, que tengo que desarrollar durante el día y pues las pueda cumplir, pero limitando la permeabilidad en ambos entornos, o sea, tanto en mi vida familiar como en mi vida laboral y de los demás roles que pueda estar ejecutando, porque muchos de los trabajadores incluso son miembros activos de pronto de alguna congregación o algo así, entonces a veces se generan ese tipo de circunstancias que pueden llegar a generar interrupciones en la ejecución de los otros roles. Entonces la idea es que yo pueda ser flexible, pero que limite esa permeabilidad, o sea, que no me deje interrumpir por actividades del otro rol de manera tan frecuente. Hay momentos donde pues así uno no quiera, pues termina siendo como una pausa o haciendo una interrupción, pero pues la idea es poder lograr como esa armonía en la ejecución de las actividades. Todo es un proceso y como seres humanos, pues mientras hacemos como esa adaptación, volvemos a hacer como la adecuación de los hábitos, volvemos a hacer como esos análisis, pues nos va a costar un poquito de trabajo, pero pues yo creo que ya a estas alturas muchos de nosotros hemos logrado generar estrategias bastante buenas. Frente a eso también la circular que estábamos mencionando al inicio establecía que todos los programas de vigilancia
todos los acompañamientos desde la parte de bienestar, de psicología, deberían haberse y deben seguirse haciendo para darle este tipo de lineamientos y de fortalecimiento a las personas para que puedan ser unas personas trabajadoras tranquilas y felices, porque muchos de los trabajadores que eran felices en su entorno laboral, pues se convirtieron en un poquito de amargados y de mayor estrés cuando se fueron al entorno familiar. Entonces, la idea es lograr tener ese equilibrio que nos cuesta, sí, pero que es posible, también es posible. Bajo el tema de las estrategias y como recomendaciones, para finalizar, muchos de los expertos y pues nosotros como terapeutas ocupacionales establecemos ese tema de cuando yo tengo la voluntad de hacer algo, genero unos hábitos específicos para poder hacer ejecuciones exitosas. O sea, de eso depende como esa secuencia. Debo marcar límites, tanto en mi casa como en el tema del trabajo. Ya la misma resolución nos está diciendo, ojo, señores empleadores, no pueden ustedes estar generando comunicados por fuera de los horarios convenidos con el trabajador. Hemos visto que se cita o que se llegan mensajes de texto del jefe a las 3 de la mañana solicitando un informe que debe estar presentado a las 7 de la mañana, 6 de la mañana o citas eh, con sus trabajadores a las 5 de la mañana, porque el resto él tiene que hacer otras actividades y entonces habrán casos excepcionales, pero que sean realmente consensuados con el trabajador. Entonces, marcar límites tanto también para el tema de la familia, si tú estás trabajando y pues tienes familiares al lado, pues en algunos casos es informar que estás haciendo una actividad muy, muy puntual y que pues ya en algún momento tú vas a terminar a cierta hora para poder tener el acercamiento y poder dar la solución correspondiente al problema o al asunto que se esté requiriendo pues la presencia de esta persona. Evitar el aislamiento laboral. Esto también es porque en la parte de teletrabajo, trabajo en casa, nosotros cuando estábamos presencial en las empresas, teníamos toda la posibilidad de interactuar con los compañeros, esas reuniones laborales, donde se miraban las estrategias, cómo era la planeación, cómo estábamos haciendo la gestión, hacer como esos balances. En estos casos muchas veces se toman los datos, pero ya no hay la interacción entre los trabajadores. Entonces, en este caso es evitar el aislamiento y tratar de continuar haciendo como esa interacción, ese cruce de información, esa complementación, ese apoyo en esas actividades, así sea de manera virtual o de manera remota, como hablan algunos. Hablábamos arriba en evitar esa permeabilidad laboral, no ser tan estrictos porque todo, como decían las abuelas sabiamente, todo extremo no es bueno, todo extremo es vicioso, entonces es generar como ese rango intermedio donde yo estoy en lo mío, pero si en algún momento requiere alguna actividad, pues la puedo hacer, pero no permitir que siempre se nos esté interrumpiendo el tema del desarrollo de cualquiera de los roles que estemos haciendo. Y obviamente pues aprender a hacer la transición correspondiente entre la vida laboral y personal, que eso también nos permite adecuar unos hábitos que nos genere esa pequeña transición de estoy en mi vida familiar, entro, me baño, organizo, hago y en ese pedazo de lapso yo mentalmente me estoy preparando para ya sentarme y adoptar el rol de trabajador. Otras estrategias que son mucho más específicas en el tema de gestión o de planeación de las actividades que tenemos que hacer, pues obviamente es estar muy, muy orientados hacia el tema de tengo que dar los resultados y entonces voy a cumplir estas metas. ¿Cómo va a ser mi capacidad de organización y de planificación del día, de la semana y en algunos casos, de los 15 días? Usualmente nosotros hacemos unas planificaciones de semanales, a veces es mucho más fácil. Cuando tenemos agendas de varios meses es porque es muy, muy apetecido ese trabajador realmente. Eso tiene un nivel de exigencia alta. Capacidad para la toma de decisiones, o sea, que realmente logremos tener esas habilidades para tomar decisiones y no pensarlo y como en algunos casos hasta de manera jocosa,
que otra persona nos diga si podemos ir al baño o si podemos tomar el tinto, que era muy chistoso en algunos ámbitos. Tener la iniciativa para hacer algún tipo de modificación, poderla consensuar con los compañeros, o sea, si es más fácil hacer cierto trabajo, si logro hacer los pasos que se requieren para agilizar ese procedimiento, pues sería mucho mejor. Tener habilidades y tener algunos parámetros y estrategias de automotivación, ser sensible desde la parte organizacional y mirar cómo son esas metas y cómo yo puedo aportar para hacer esos cambios correspondientes. Nuestro sentido de la responsabilidad y obviamente la perseverancia, porque en algunos casos cuando tenemos altos niveles de estrés, pues muchas veces nos damos por vencidos muy fácilmente, y analizar el problema desde una óptica lo más objetiva posible y no subjetiva, porque a veces los problemas que se han presentado a nivel de trabajo es porque yo entendí, inferí que lo que usted quería era un informe así. Si yo tengo dudas, si yo tengo alguna cosa, pues, o si ya se me generó un problema porque presenté algo que no debería haber presentado en unas estrategias, pues es simplemente analizar y poder tomar las acciones correspondientes. Muchísimas gracias. Espero que por lo menos se haya dado algún lineamiento para podernos orientar, para podernos empoderar un poquito más y no generar situaciones que vulneren nuestro estado anímico, que vulneren nuestro quehacer y que en últimas vulneren nuestra salud, porque si nuestro estado anímico se vulnera, nuestra salud también. Entonces, muchísimas gracias y quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, Ruth Viviana, por esta presentación. Realmente el foco en el que nos presentas este tema es bien diferente quizás a lo que hemos venido escuchando mucho, digamos que gira alrededor de pronto de algunas recomendaciones, de tips que efectivamente son muy útiles, pero definitivamente entender estas diferencias, sobre todo también lo que desde el gobierno se viene trabajando para que la reglamentación permee de alguna manera también estos derechos de los trabajadores, en donde el desequilibrio ocupacional o en sus roles pueda incidir precisamente en su desempeño, en la salud mental, en la interrupción de esos hábitos y rutinas que se tienen al confundir un escenario con el otro, al afán de no tener de pronto el mobiliario, las condiciones, la misma tecnología para poder desempeñarnos de una manera eficiente. Entonces, día por día es lo que ya conlleva a más reconsultas, a que las personas se puedan estar estresando, etcétera. Entonces creo que el ángulo desde donde nos has presentado este tema es muy interesante. Acá en el chat tenemos alguna pregunta relacionada con, dice Leonor, si está establecido el porcentaje de tiempo de teletrabajo permitido y de trabajo en oficina en tiempos diferentes al de la pandemia en las circulares reglamentarias. En la circular en algún momento, digamos en esta última donde sale el tema de trabajo en casa, hacen mucho énfasis en no más de 8 horas, pero recordemos lo siguiente, cuando el ministerio saca las jornadas reglamentarias, el ministerio dice máximo 8 horas jornada, o sea, diarias, y máximo 48 horas semanales. Esto no significaba que las empresas deberían adoptar las 48 horas semanales como vemos en algunos casos, o sea, ahí se establece, o sea, usted puede estar dentro del rango. Lo que ha dicho el ministerio de manera reiterada en algunos casos es, si usted ya tiene las 8 horas y en la medida de lo posible la puede disminuir, la idea sería que fueran al menos máximo 6 horas, entre comillas, pero pues algunos empresarios por condiciones, digamos, de productividad, de cumplimiento de metas, porque digamos, en entidades públicas, cuando yo tengo un
una planificación específica, tengo que hacer el cumplimiento de metas y si no el mismo control interno me puede llegar a generar un proceso fuerte, entonces pues se mantendría a las 8, pero el ministerio sí estableció en lo posible, traten de hacerlo con menos, o sea, unas 6 horas. En el tema de teletrabajo, por el uso de videoterminales, pues se dan unos parámetros específicos de implementación de programas de vigilancia. ¿Por qué? Porque ya hay agotamiento visual muchísimo más fuerte, que esas son las recomendaciones que todo el mundo ha visto de cada 2 horas haga una pausa, cierre los ojos, haga, digamos, visualización de objetos que estén a más de 6 o 7 metros hasta que los vea de manera clara, porque inicialmente va a tener problemas porque se va a debilitar los músculos orbiculares de los ojos, bueno, en fin. Entonces, el ministerio se ha sido muy enfático, ellos han sido muy conscientes del tema y nos están dando esos parámetros que nos lo da la circular 041 y dice, ojo con lo siguiente, 8 horas se supone, pero si necesitan horas extras, porque sabemos que algunas entidades manejan ese tema de horas extras y algunas empresas, entonces que no sobrepase las 2 horas por jornada y que máximo se puedan llegar a consolidar 12 horas semanales como horas extras. Pero que si yo ya tengo una jornada de 10 horas al día porque ya está aprobada, avalada y ya se venía trabajando con el ministerio así, o sea, ya él había aprobado eso, pues entonces no se podrán generar horas extras. Y que ojo con el tema de la subordinación, o sea, que las empresas abusen, entre comillas, de la subordinación y generen horas, entre comillas, extras que no están reconocidas, que era lo que estaba pasando en algunas empresas. Entonces, la persona tenía que estar conectada, le hacían monitoreo las 8 o 9 horas, porque incluso ni siquiera estaban teniendo en cuenta los descansos y adicionalmente citaban a reuniones a las 9, 10 de la noche para acabar de completar algo. Entonces ahí ya iban 12, 13 horas por jornada. Entonces el ministerio ha sido muy juicioso en llamar la atención frente a este tema. Gracias, sí, muy cierto. Desde ese punto, digamos que se cree que lo que el trabajador utilizando estos mecanismos puede ser más productivo y que un error muy frecuente que se comete por parte de los jefes es pensar que en esta modalidad podemos trabajar 24/7, como se dice. Eso implica todos los días de la semana y las 24 horas. Entonces, pues así no es porque puede interrumpir el descanso, se puede interrumpir todas las esferas de la vida cotidiana, como ya no lo mencionó en algún momento Ruth Viviana, y también es importante que se rompa con la idea que el trabajador tiene que estar como cumpliendo su labor todo el tiempo sin levantarse de la silla, ¿no? Aquí se corren riesgos muy grandes para la salud porque estar en una misma posición va a recargar todas las estructuras del cuerpo, no solamente, digamos, la parte mental, la parte sensorial, por la demanda principalmente a nivel visual, sino que también la parte osteomuscular, ¿sí? Toda la biomecánica del cuerpo se puede alterar, pueden venir problemas de plebitis, pueden venir temas de desacondicionamiento físico, etcétera, como ya nos lo han mostrado. No sé si acá Ángela nos dice si existe una modalidad en teletrabajo y es el teletrabajo. No, ella dice, existe una modalidad en teletrabajo y es el teletrabajo móvil. Esta modalidad implica que la empresa solo le garantiza el dispositivo y la conexión, pero no implica que tenga un lugar de trabajo específico. Esta modalidad implica que la empresa no debe cumplir con la norma de teletrabajo, pregunta ella. ¿Eso le quita responsabilidad a la empresa ante enfermedades laborales futuras o accidentes de trabajo? No. Resulta que esa modalidad de pronto es muy frecuente en supermercados, o sea, yo lo vi en supermercados, ¿cómo se llama eso? Como que están como a nivel nacional. Entonces había una modalidad donde se le daba el teléfono a la persona
algún sistema de conexión, una tablet o alguna cosa así, y la persona tenía que desplazarse y estar en permanente contacto con la compañía, llegaba a la casa, consolidaba la información. Entonces, en el caso, por ejemplo, que yo conocí era verificar, digamos, los precios de los otros supermercados para poder mirar cuáles eran las mejores opciones de competitividad, llamémoslo así. Entonces ella tenía que llegar, hacer el informe y demás. Este tipo de modalidad, y como lo dice y lo establece claramente el ministerio, es cuando yo voy a hacer ese tipo de actividades que se considerarían teletrabajo, que no necesariamente es porque está directamente relacionado con la permanencia en la casa, sino como lo dice la persona, se establece en cualquier otro lugar o lugares variables. La normatividad exige que yo debo identificar los peligros y los riesgos que conlleva esa actividad, porque en este caso, si la persona se está movilizando, no solamente es el peligro de pronto ergonómico, que la significancia podría disminuir un poquitico, se nos incrementa el tema de psicosocial, se nos incrementa el tema de condiciones de seguridad en el riesgo público y demás, y la empresa tiene que tener los controles, los seguimientos, los programas correspondientes, y en caso de determinarse alguna alteración orgánica, en la parte osteomuscular, en la parte psicológica, en la parte auditiva, en la parte visual, pues obviamente yo tengo que garantizar que tuve exposición y sigo todo el recorrido normalito para hacer el reporte de accidentes laborales e incluso determinación de origen de la enfermedad que se me pueda llegar a estar presentando. Entonces, eso sí es muy claro, la normatividad, y el ministerio ha sido muy enfático en eso. Ellos no pierden la responsabilidad, y así yo tenga ARL, recordemos que la jurisprudencia dice que hay responsabilidad compartida. Si yo pongo el riesgo, soy corresponsable para que esa situación de indemnización que se tenga que llevar a cabo se haga bajo los términos normativos que estén vigentes en el momento en que se determine el origen de la enfermedad o se determine la pérdida de la capacidad por un accidente, por ejemplo. Gracias. Por acá está el doctor Juan Ignacio Rincón Sarmiento. Él es el director de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo. Él dice que considera que otro desafío es irnos preparando para el retorno. Claro que sí. ¿Qué nos puedes decir frente a esto? Porque hemos estado trabajando en una virtualidad y ahora prepararnos para este retorno. En algún momento el ministerio y muchas de las profesiones asociadas al área de la salud están tratando de sacar no solamente los lineamientos para el tema de protocolos de bioseguridad, que todo el mundo lo está estableciendo así, ¿no? Entonces vamos a volver al trabajo y vamos con todo, mascarillas, guantes y bueno, todo el traje de astronauta que debemos utilizar, pero el ministerio también establece que se deben verificar, hacer los ajustes correspondientes tanto al reglamento interno de trabajo, las matrices de peligros y riesgos, los programas que deben trabajarse dentro de los sistemas integrados de gestión y específicamente el de seguridad y salud en el trabajo, para que se den los controles operacionales requeridos si se va a hacer, digamos, ¿cómo se llama eso? Intercalado, es decir, unos presenciales hoy, mañana, ¿cuáles serían las mejores opciones frente a la distribución de los puestos, a la asignación de las tareas, a la determinación de las comorbilidades que tienen mis trabajadores para poder dar esos grupos prioritarios de atención, cuáles les tocaría seguir trabajando modalidad virtual 100%, cuáles podrían llegar a ser ciertas actividades presenciales. Entonces, el ministerio también ha dado parámetros y psicología. El tema de las psicólogas está muy álgido frente al tema del acompañamiento para poder retomar los hábitos y que se puedan generar esas estrategias y el cambio no vuelva a ser tan duro como nos tocó al inicio, que fue sin previo aviso. En este momento sí hay unos parámetros específicos y las empresas deben tener estrategias muy puntuales para poder adoptar este tipo
acciones correspondientes. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, entonces ya para finalizar, solamente decirles que precisamente desde la terapia ocupacional estamos muy comprometidos con este tema. Es una de las áreas, el área laboral, digamos, en donde nuestro ejercicio profesional pues pretende llegar a todas las instancias, no solamente en lo que implica el trabajo formal, que es en donde se enfocan muchos de estos temas, sino que realmente a veces como personas independientes también tenemos que hacer ciertas modalidades que implican el uso de estos recursos de la tecnología y de estar trabajando desde casa y entonces pues poder establecer esos hábitos y esas rutinas que efectivamente traten de no interrumpir con esa vida cotidiana, con esos roles familiares y sociales y sobre todo, pues decirles que desde diferentes instancias, desde la universidad acá en el chat les he dejado la dirección electrónica de nuestro laboratorio de la ocupación humana, en donde si requieren alguna orientación o asesoría, pues allí estaremos recibiendo a la comunidad universitaria de la Universidad Nacional, efectivamente, pues estamos también apoyando en algunos aspectos a la División de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprovechando que el doctor Juan Ignacio está acá, pues precisamente porque tenemos una proyección de nuestras prácticas allí. Veo aquí la participación de alguna persona de ARL positiva, que es una colega precisamente, que tengamos claras estas cosas de cuando generamos las dudas, podemos elevar o a la ARL o a la División de Seguridad y Salud en el Trabajo o a estas instancias de apoyo para que nos puedan orientar frente a cualquier dolencia, a cualquier síntoma o simplemente a cualquier tema de disconfort que tenemos porque no estamos viendo cómo podemos adaptar nuestro puesto de trabajo, pero sobre todo cómo nuestra salud mental y nuestra, digamos, disposición pues, de tanto del cuerpo como de la mente puede llegar a estar en una armonía que nos permita no solamente trabajar bien, sino estar bien. Entonces, Ruth Viviana, muchas gracias porque creo que ha sido muy clara la intervención. Gracias a toda nuestra audiencia. Los esperamos a las 5 de la tarde con nuestro siguiente programa de Salud Unal Contigo. Les recuerdo que estos programas se suben al canal de YouTube en donde pueden hacer la reproducción y claro que sí, pues aquí muy atentos. Un saludo muy especial y buenas tardes. Muchísimas gracias. Un feliz día.